¿Qué tal? Video tutorial número 40 y último del curso que hemos estado dedicando a Java. Aunque sin duda podríamos seguir ampliándolo con multitud de temas, creo que es el momento de cerrar este curso, aunque probablemente en el futuro sigamos profundizando en este magnífico lenguaje de programación. Y lo hacemos viendo otra de las principales novedades que nos ofrece la última versión de NetBeans, la 6.9, que incluye lo que se denomina el JavaFX Composer, que va a permitir trabajar dentro de NetBeans en la creación de aplicaciones JavaFX de un modo muy similar a como vimos para el desarrollo de interface para Swing. Se trata, por tanto, de una nueva herramienta de diseño visual que nos va a permitir construir rápidamente aplicaciones GUI JavaFX. Así que, por lo tanto, este JavaFX Composer es muy similar al Swing GUI Builder que ya vimos en este curso. JavaFX, que algunos comparan con Flash, algunos comparan con Silverlight, pero que puede que una de sus funcionalidades más importantes es contribuir a mejorar el aspecto de las interfaces en Java, que yo creo que es uno de los puntos débiles que tiene este lenguaje de programación, con unas interfaces que difícilmente se pueden comparar con las que se crean con Flex, con Flash, Silverlight, etcétera. Sus posibilidades son muchas. Vamos a ver cómo crear una sencilla aplicación, algo parecido a Lola Mundo, que nos va a permitir explicar las principales funcionalidades que nos ofrece este JavaFX Composer dentro de NetBeans. Pero ya, por ejemplo, solo ver el aspecto de este botón, muy similar a los que se usan en Flex, da una idea de que en este caso le ha dado importancia al diseño. Una vez que hayamos terminado este video tutorial, al menos tendremos un conocimiento general de cómo crear y ejecutar aplicaciones en JavaFX Composer. Este proyecto que vamos a crear podemos dividirlo en tres secciones principales. La primera, cómo crear nuestra primera aplicación, la segunda, cómo añadir efectos, y la tercera, cómo añadir acciones a nuestra aplicación. Resumiendo lo fundamental, veremos cómo crear un proyecto JavaFX, cómo crear una aplicación dentro de ese proyecto, y veremos cómo añadirle efectos a la aplicación, cómo añadir formas, cómo añadir colores, cómo añadir efectos, como por ejemplo el Inner Shadow que utilizaremos en este ejemplo, y también cómo trabajar con fuentes. Y terminaremos viendo cómo añadir acciones como la que podemos ver en este ejemplo de la aplicación finalizado, que nos permite rotar el texto. Sencilla, pero ya digo que nos dará una imagen de conjunto de las posibilidades que ofrece JavaFX Composer y también JavaFX. Para empezar, si ya has instalado NetBeans en su versión 6.9 y la que incluye todos los plugins por defecto, ya te aparecerá el JavaFX Composer como una parte más de NetBeans. Si no es así, siempre recuerda desde Tools, Plugins, podrías acceder a el plugin para poder instalarlo posteriormente. Pero tiene que ser a partir de NetBeans 6.9. No probé instalando este plugin en el 6.8, pero no creo que funcione. Una vez que ya sabemos que tenemos instalado el JavaFX Composer, vamos allá, vamos a crear nuestro primer proyecto sin más.
La creación del proyecto lo hacemos como siempre, File, New Project, y ahora dentro de las categorías, aquí tenemos Java FX, y en los proyectos elegimos Java FX Desktop Business Application. Como puedes ver aquí, el Java FX Composer nos permite dos tipos de proyectos, el que vamos a utilizar, Java FX Desktop Business Application y Java FX Mobile Business. La diferencia, desde luego, es el tipo de dispositivo en el cual se va a utilizar. El tercer tipo de proyecto, el Java FX Script Application, es usado con el plugin Java FX Script. Así que con elegido JavaFX Desktop Business Application, NES, le damos un nombre, vamos a llamarle por ejemplo simplemente Hola Mundo. Dejamos el resto por defecto, a no ser que por alguna razón quieras cambiar la localización, y pulsamos en Finish, con lo cual, como siempre, NetBeans ya nos crea la estructura del proyecto que vemos dentro de la ventana Proyectos, y se nos abre el editor en el que podemos ver las distintas ventanas que lo forman. Tiene similitudes con el GUI Builder Swing, con el que ya trabajamos, pero también tiene diferencias. Observa cómo ya automáticamente NetBeans nos crea el archivo mainfx, que va a ser el principal de nuestra aplicación, y lo coloca ya dentro de un paquete que recibe el mismo nombre que la aplicación que estamos creando, Hola Mundo, como aquí vemos. Este archivo mainfx, que aparece también aquí abierto, es donde se contendrá el código que hará funcionar nuestra aplicación. En el diseño, como ocurría con el GUI Builder, como vemos, tenemos las vistas de diseño y fuente también. Pero observa cómo en la estructura, la distribución de ventanas y menús muestra diferencias respecto al GUI Builder. Para empezar, como vemos aquí arriba, tenemos una ventana diferente, que es la ventana que se denomina States, la ventana del editor States, y es donde vamos a trabajar con estados y con variables de estado. Esto es aquí donde nos va a permitir cambiar el comportamiento o la apariencia cuando se pasa de un estado a otro. Eso de que es como Flash hay diferencias, pero de todos modos tiene similitudes con la línea del tiempo dentro de ese tipo de aplicaciones que permiten que se cambie el estado de los objetos a lo largo de su ejecución. Aquí es donde vamos a poder, por ejemplo, crear una acción modificando los estados para que rote el texto, como veíamos. En segundo lugar tenemos el área de diseño. Vamos a cerrar esto un poco más para ver mejor el espacio. Aquí tenemos esta otra ventana que es el área de diseño. Aquí es donde vamos a añadir y vamos a reordenar los componentes de nuestra aplicación Java FX. Esto sí, muy similar a el GUI Builder. Y dentro de esta ventana de diseño, como vemos, tenemos aquí esta área blanca, este rectángulo blanco, que es el que representa una escena. Por lo tanto, esta es la parte visible de nuestra aplicación. De nuevo, guarda similitudes con las escenas en Flash. Puede haber objetos que se encuentren fuera del área visible y que después de determinada acción puedan aparecer, por ejemplo. Abajo a la izquierda tenemos la ventana Navigator, que de modo muy rápido nos permite seleccionar y poder movernos entre los componentes de la aplicación, sean plantillas, fuente de datos, recursos o escenas. Al tratarse de proyectos que pueden contar con muchas formas, trabajar con distintos colores, con efectos, con acciones, la estructura se va haciendo compleja, y en este caso el Navigator puede ser muy útil para seleccionar en cada momento justo el objeto con el cual queramos trabajar de los que se encuentren en nuestro proyecto. Así que esta ventana Navigator es muy útil dentro de este editor.
Las otras dos ventanas que se encuentran a la derecha son muy similares a las que veíamos en el GUI Builder, la ventana paleta, que es donde se contienen todos los componentes del lenguaje de scripts Java FX. Tendremos que arrastrarlos y soltarlos como hacíamos en el GUI Builder. La diferencia es que, como veremos ahora al trabajar, el tipo de componentes que tiene son muy distintos. Pues justo ahora vamos a empezar a crear nuestra primera aplicación. Así que dentro de la paleta vamos a buscar la etiqueta con la que ya trabajamos también en el GUI Builder Label y vamos a soltarla dentro del espacio blanco de la escena. En ese momento ya nos aparecerá dentro de la ventana propiedades todas las posibles configuraciones que le podemos dar a cada componente en concreto. Así que, por ejemplo, aquí dentro de test vamos a personalizar un texto. Vamos a poner, por ejemplo, simplemente eso: hola mundo, por ejemplo. Pues con esto podemos decir que ya tenemos creada nuestra primera aplicación Java FX, simplemente un texto que dice hola mundo, pero ya podemos ejecutarlo pulsando con el botón derecho y pulsamos sobre Run Project. Y, como siempre, lleva a cabo el proceso y observa cómo se nos abre la ventana y aparece el texto que indicamos. Como vemos, la aplicación se abre en una ventana separada y el tamaño que va a tener esta ventana separada depende de la configuración que le hayamos indicado en esta lista desplegable que está aquí. Aquí, como vemos, está diálogo 480 por 320 y por eso lo abre así, pero podríamos elegir cualquiera de las otras opciones que aquí aparecen en el momento de la creación. Vamos a ver ahora cómo podemos añadir efectos a la aplicación. De momento simplemente tenemos un texto, así que vamos a empezar a hacerlo más atractivo y vamos a ir añadiendo paso a paso distintos efectos. Lo que vamos a hacer es este texto, incluirlo dentro de un círculo con color y vamos a modificar la fuente que tiene el texto también. Así que empezamos trabajando con las formas. Si vamos de nuevo a la paleta, observa cómo aquí tenemos en este apartado Shapes y desde aquí podemos elegir distintas formas y añadirlas en nuestro proyecto. Así que vamos a pulsar sobre el componente círculo, y vamos a soltarlo dentro de nuestro proyecto. Después lo podemos colocar cuando queramos, desde luego. Y ahí tenemos de momento el círculo con los valores por defecto y ya vemos en propiedades cómo podemos ahora configurarlo. Observa cómo ahora dentro de la ventana del Navigator nos va añadiendo dentro de escena los distintos componentes que vamos incluyendo. Así desde aquí es muy sencillo, porque a veces puede estar pues uno encima de otro y puede ser difícil seleccionarlos. Desde el Navigator podemos siempre elegir el componente o el recurso en concreto que queramos. Con el círculo seleccionado vamos a empezar por darle un tamaño, así que aquí en radio vamos a cambiar el tamaño que aparece y vamos a poner 90. Al pulsar Enter ya vemos cómo inmediatamente cambia ese tamaño. Y vamos a cambiar también la opacidad porque queremos que se pueda ver el texto que posteriormente irá dentro del círculo. Así que aquí en Opacity vamos a poner, por ejemplo, 0,7. Y con esto hemos modificado dos de las propiedades del círculo. Sin embargo, desde luego podríamos cambiar muchas más variables y podríamos acceder a ellas dentro del API de Java FX, lo cual podemos hacer desde el mismo IDE, yendo a Help
y dentro de help Java doc reference more Java doc, y observa como aquí tiene las distintas APIs a las que podemos acceder, y en este caso la que queremos, que es Java FX, pulsamos en Open y se nos abre en el navegador la documentación de esta API de Java FX, donde podemos acceder a toda la información para su uso. Así que ya trabajamos con texto, trabajamos con formas, vamos ahora a trabajar con colores y vamos a añadirle un color a esta forma. Si miramos de nuevo en la paleta, puedes ver cómo dentro de JavaFX Composer los colores son considerados como recursos. Aquí los vemos y podemos, después de añadir este recurso, modificar sus propiedades como se hace con cualquier otro recurso. Para hacerlo dentro de Resource, por tanto, selecciona color y suéltalo en cualquier lugar dentro de la escena, da igual el sitio. Como vemos, inmediatamente se nos abre el Choose Color. Aquí podemos elegir el color que queramos. Así que elige el color que prefieras. Aquí abajo puedes ver una vista previa de cuál va a ser el resultado. Y una vez que hayas elegido un color, pulsas sobre aceptar. Observa cómo también inmediatamente el color aparece en el navigator dentro de los recursos. En cualquier momento que quieras modificar estas propiedades del color, hay que seleccionarlo en el navigator y ya podemos acceder a él. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo añadir este color a la forma de círculo que aquí tenemos. También en cualquier momento desde el navigator podemos eliminar cualquier componente que no queramos. Por ejemplo, este color, pulsando con el botón derecho y delete, lo borraríamos. Con cualquier otro exactamente lo mismo. De momento no queremos borrar nada. Para aplicarle el color al círculo vamos a empezar por seleccionar ese círculo. Y dentro de las propiedades, como vemos aquí tiene una fill, y en la lista desplegable tenemos que elegir color. Pues para todos los colores que queramos utilizar en nuestra aplicación tendríamos que llevar a cabo este mismo proyecto, creando instancias. Se puede utilizar ese término como se usa también en programas similares del color, y posteriormente aplicándoselas a distintos objetos. Ya hemos añadido un texto, una forma, un color. Vamos ahora a empezar a trabajar con efectos y vamos a aplicarle este círculo uno de esos efectos que se conoce como Inner Shadow, sombra interior. No creo que haga falta decirlo. La especificación del lenguaje de JavaFX cuenta con una gran cantidad de efectos que de nuevo podemos ver aquí en la paleta y que sirven para mejorar el aspecto que presentan las formas. Pues simplemente tenemos que buscar aquel efecto que queramos aplicar. En este caso es Inner Shadow, y lo soltamos sobre el objeto al que se lo queremos aplicar. En este caso es sobre el círculo. Y observa como en el momento en el que lo hacemos ya aparece esa sombra interior en la forma a la que se le aplicamos. Aparece con unos valores por defecto. De nuevo en el navigator, dentro de Resource, tenemos este nuevo efecto que acabamos de añadir, y al seleccionarlo podemos ahora personalizarlo, configurarlo dentro del panel Propiedades. Dentro de esas propiedades vemos en primer lugar el identificador, que es el nombre del recurso que nos va a permitir identificarlo, por ejemplo, en el navigator. Vamos a dejar el que tiene por defecto, ya que en este caso pues, no se puede confundir con otros. El blur type, que es un algoritmo que se usa para desenfocar la sombra, que es lo que se denomina blur. En nuestro caso vamos a elegir de las que aquí aparecen Gaussian,
y se lleva a cabo, aparece aquí más suave de lo que parecía antes. El siguiente, el shock, que es el obturador de la sombra. Podemos darle un valor de 0 a 1. Vamos a darle, por ejemplo, un valor de 0,16. Puedes ver directamente en la imagen los cambios que se produce cuando modificamos los valores. Bueno, más o menos. En color podemos darle un color a la sombra. Aquí, como vemos, podemos elegir en black, white o color como antes, y si elegimos color desde aquí pulsando en más, podríamos acceder para seleccionar el color que queremos darle. Aquí, como vemos ahora, aparecen las propiedades para el color, que en este caso aparecerá por defecto con el nombre de color 2 porque teníamos el color 1, y nos aparece aquí. Seleccionamos de nuevo Inner Shadow, y el resto, como vemos, pues es lo común cuando se trabaja con este tipo de efectos. Aquí tenemos el Offset X, y que nos indican el offset que va a tener la sombra, tanto en la dirección X como Y. Si quieres, prueba cambiando valores, pero poco que hayas trabajado con aplicaciones similares sabrás cómo hacerlo. Aunque para esta sombra pues poca diferencia hay, pero yo recuerdo, por ejemplo, que el offset es clave cuando creas algo en Second Life y le añades texturas, en la forma en la que esa textura se adapta a el objeto, sea un mueble, sea un edificio, lo que sea que quieras aplicárselo, el offset muchas veces es clave para que quede bien. Y el resto, como vemos, el ancho, el alto y el radio. También en cualquier momento podemos hacer pulsando sobre la forma a la que queremos aplicarle ese efecto. Y como puedes ver, en la parte superior de la ventana de propiedades aparecen unos iconos. Pulsa sobre el primero, que es el de Style, y aquí, como vemos, dentro de Style tenemos la posibilidad de elegir los efectos. Como ya lo soltamos, el efecto Inner Shadow sobre el círculo ya aparece aquí, pero si hubiera más podríamos aplicárselos, o podríamos también quitarle un efecto en cualquier momento. Puede que hayas observado que a medida que vamos trabajando, aquí arriba nos aparece una advertencia. Si la lees, indica que determinados efectos solo son soportados en el profile de stock, que es el que estamos utilizando. De momento esto nos da exactamente igual, pero con esto indica que hay efectos que se pueden usar en el perfil de stock y en el mobile no podrían usarse, por ejemplo. Pues sigamos y vamos ahora a trabajar con fuentes. Veamos cómo aplicar fuentes. Antes, desde luego, puedes jugar con esos valores que hemos dado para el Inner Shadow. Aquí, por ejemplo, hemos puesto en choke 0,16, en offset X e Y4, y en ancho y en alto 190, y en radius 80. Puedes ir modificando los valores y viendo el resultado en pantalla. Vamos entonces con el texto. Vamos a modificar la fuente que le aplicamos al Hola Mundo que aquí vemos. Java FX Composer maneja las fuentes como recursos, así que tienes que localizarla dentro del apartado recursos en la paleta. Esto quiere decir que primero vamos a tener que añadir un recurso, luego personalizarlo y luego aplicárselo a algún elemento. En este caso va a ser a la etiqueta que tenemos. Así que desde la ventana de recursos dentro de la paleta pulsamos sobre font y lo soltamos en cualquier sitio dentro de la escena. De nuevo vemos cómo font se ha añadido en la ventana del navigator dentro de resource, y que si lo tenemos seleccionado podemos configurarlo en la ventana de propiedades. Vamos a elegir como nombre de fuente Arial y vamos a darle un tamaño de 22, por ejemplo. Y ahora vamos a aplicarle este recurso fuente a el texto de nuestra etiqueta. Así que
la seleccionamos, la etiqueta, y en propiedades vemos como tenemos aquí font, y elegimos dentro de font, font, que es como le llamamos por defecto porque es la única, podríamos haber dado un identificador también. Lo seleccionamos y observa cómo inmediatamente se le aplica ese recurso fuente a la etiqueta. Y ahora vamos a colocar la etiqueta dentro del círculo, en el sitio en el que quieras. Y aquí tenemos este primer ejemplo del proyecto. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Recuerda ir guardando siempre de vez en cuando. Pulsamos sobre el proyecto, el nodo del proyecto, y Run Project. Y aquí lo tenemos abierto en la ventana independiente, nuestro proyecto. Vamos ahora a añadir acciones en nuestra aplicación, lo que nos va a permitir cambiar el comportamiento de esa aplicación. Para hacerlo vamos a añadir un botón que cuando pulsemos sobre él rotará el texto que tenemos en la escena. En Java FX Composer este tipo de transiciones o cambios se manejan a través de los llamados states, que recuerda que tenemos aquí su ventana en la parte superior del editor. Y un state no es más que un conjunto de propiedades particulares que existen durante un tiempo, y en cada aplicación, en cada objeto podemos incluir distintos estados, y así cuando la aplicación se ejecute los estados van cambiando y esos cambios en las propiedades se ven como si fueran animaciones o acciones. Si quieres profundizar en el trabajo con estados, puedes hacerlo con los tutoriales de NetBeans. Aquí, por ejemplo, este tutorial que estás viendo, Application States en JavaFX Composer, en el cual tienes un completo tutorial en el que se ve y se explica lo fundamental del trabajo con estados, que vamos a ver ahora más resumido. Así que para empezar, dentro de la ventana paleta, vamos a donde se encuentran los controles y vamos a arrastrar y soltar sobre la escena, fuera del círculo desde luego, un control botón. Y vamos a cambiar el valor de su propiedad test y vamos a poner, por ejemplo, rotar. Y ahora en la ventana de propiedades del botón pulsa sobre el icono, el que vemos aquí de Generate, el que es como un lápiz, y de las opciones que se nos abren, pulsa sobre Generate Go to Next State. Al pulsar, como vemos, pasamos a la vista fuente, ya dentro de esa función Button Action que nos ha creado NetBeans. Y vamos a cambiar el contenido que nos ha generado de Current State Nest a Current State Nest Wrapped, como aquí vemos. Con esto lo que hemos hecho es habilitar el botón para que se mueva al siguiente estado, al siguiente state, cada vez que pulsemos sobre ese botón. Vamos ahora a crear un estado, uno de los que vamos a utilizar en la aplicación, vamos a llamarle ese estado empezar, y es el que se va a usar como estado de inicio para nuestra aplicación. Ya contamos con un estado por defecto, que es el que se conoce como master, pero es una buena práctica configurar un estado separado como estado inicial, así no tengamos que usar nunca ese estado master. Este estado empezar que vamos a crear hereda todos los valores del estado master, ese estado por defecto. Si quieres ampliar la información sobre los estados que se denominan master y create dentro de JavaFX Composer, puedes de nuevo verlo en la sección que se dedica a ese tema dentro del tutorial que dijimos hace un momento. Aquí lo puedes ver en pantalla y aquí explica más en detalle estos dos estados por defecto con los que cuenta JavaFX.
X. Vamos allá, creando nuestro estado, volvemos al modo diseño para empezar y como vemos aquí dentro del panel States, vamos a pulsar sobre el botón más, que es para añadir un estado. Vamos a llamarle, por ejemplo, como decíamos, empezar o como quieras. Dejamos marcado que lo cree heredando del state master, como decíamos, y como vemos aquí también dejamos marcado configurar como estado start, el estado para empezar. También puedes llamarle start si quieres aquí para que no haya confusiones. Y pulsamos sobre OK, con lo cual ya hemos creado nuestro primer estado empezar. Vamos a pulsar de nuevo sobre más y vamos a crear un segundo estado al que vamos a llamar, por ejemplo, rotar. Lo hacemos duplicado de empezar, que no esté marcado, porque ahora no hereda ni de master ni configurar como estado start, así que aquí duplica del otro que creamos antes. Pulsamos de nuevo sobre OK y ya tenemos nuestros dos estados creados. Vamos ahora a modificar lo que queremos que ocurra con la etiqueta, con el label, donde tenemos el texto de hola mundo. Para hacerlo, comprueba, tienes que aquí en el navegador seleccionar el componente en concreto, en este caso la etiqueta, y dentro de estados tener seleccionado el estado en el que quieres aplicar las modificaciones. En este caso es en rotar. Así que ten cuidado, comprueba en los dos casos que estén seleccionados para poder llevar a cabo los cambios. Y dentro de la ventana propiedades, en el panel superior, pulsa sobre el icono que aquí vemos de Transform y vemos como aquí dentro de Transform tenemos la opción de Rotate. Vamos a cambiar este valor, vamos a darle aquí un valor de 180 a Rotate. Pues con esto ya estamos preparados para ejecutar nuestra aplicación, pero vamos a terminar explorando las opciones Run, las opciones de ejecución que nos ofrecen las aplicaciones Java FX. Y desde el IDE NetBeans, las aplicaciones Java FX pueden ejecutarse en varios modos. Estos modos están especificados dentro de las propiedades, así que pulsamos con el botón derecho sobre nuestra aplicación, pulsamos en propiedades, y dentro de propiedades pulsamos sobre Run y aquí tenemos las opciones que nos ofrece. La primera, la Standard Execution, que es la que el IDE ejecuta por defecto, y lo que hace es ejecutar la aplicación de los archivos, desde los archivos class que se encuentran en el directorio del proyecto con el nombre dist. Recuerda que en cualquier momento puedes ver directorios y archivos de nuestra aplicación, no en Project, sino en Files. Aquí dentro de Files, en Hola Mundo, ahí tenemos dits para la distribución y dentro el contenido. La segunda, WebStar Execution, en la que el IDE compila la aplicación y la lanza a través de Java WebStar. Podemos encontrar también los artefactos requeridos para Java WebStar, como pueden ser los archivos jar, el archivo JNPL, el archivo HTML dentro de nuestro directorio dist, como decía. La tercera, Run in Browser, en que el IDE genera los archivos necesarios, incluyendo el archivo HTML, y ejecuta la aplicación como un applet en el navegador web que tengamos configurado por defecto. Es justo esta la que vamos a utilizar. Cuenta también con la otra opción de ejecución como en Mobile Emulator, Run in Mobile Emulator,
Esta opción está disponible solo para Microsoft de momento y desde luego para poder usarla tendríamos que haber elegido el tipo de proyecto, si recuerdas en un principio, en lugar de desktop, que fue el que elegimos, haber elegido Java FX Mobile Business Application. Y por último en Runint TV Emulator, que es para utilizar la aplicación en el emulator de Within TV para ver un previo en dispositivo televisión, como se vería de ese modo. Y como decía, en esta ocasión vamos a ejecutar el proyecto como un applet dentro del navegador. Así que elegimos aquí Run in Browser. Si quisieras probar tu aplicación con varias configuraciones, lo único que tendrías que hacer es aquí, como vemos tenemos una única por defecto, pulsando New, crear nuevas configuraciones para hacerlo. De momento lo dejamos así, marcamos Run in Browser y OK. Antes de salir de las propiedades, vamos a configurar el tamaño en el que queremos que aparezca, porque al ser Run in Browser, si vamos aquí a aplicación, como vemos, las propiedades específicas para applets da un tamaño de solo 200 por 200, con lo cual va a ser muy pequeño. Así que vamos a cambiar esto y vamos a poner, por ejemplo, 500 por 500 para que se pueda ver bien el applet en el navegador. Así que con esto sí, pulsamos en OK. Y pulsamos en Run Main Project. Y enhorabuena, aquí tenemos en nuestro navegador nuestra aplicación lanzada como un applet y que funciona pues como veíamos en nuestro proyecto, rotando la etiqueta mediante el uso de estados. Para empezar, decir que tienes un modo muy útil de practicar con NetBeans, con JavaFX y con muchas de sus otras funcionalidades. Para ello, lo único que tienes que hacer es utilizar los ejemplos que ya incluye NetBeans. Los puedes abrir yendo a File, New Project y en categorías busca dentro de categorías samples, aquí lo ves, y dentro de samples, ejemplos de para Java, Java FX, Java Web, para todos con los que estamos trabajando, y dentro de Java FX, como vemos, aquí tenemos muchas opciones. Lo único que tienes que hacer es abrir los proyectos, ir estudiándolos, viéndolos, etcétera, lo cual creo que puede ser tremendamente útil para ahora seguir profundizando en el uso de este IDE y de sus funcionalidades. También te remito a los tutoriales con los que cuentas en la página oficial de NetBeans, son muchos y además se están actualizando constantemente. Por ejemplo, Java FX Composer acaba de salir y ya cuentas aquí con una importante cantidad de tutoriales para ampliar información sobre los mismos, incluso también algunos screencasts en inglés, algunos videotutoriales en inglés para profundizar en su conocimiento. Ahí puedes ver la página y simplemente ahora pues es el trabajo de cada uno, profundizar y demás. Pues hasta aquí llegamos, aquí se acaba no solo este video tutorial, sino también el curso de Java que he estado desarrollando durante los últimos meses. Termino como despedida con un par de consideraciones que no tienen ya nada que ver con el curso de Java, así que los que ven los videotutoriales solo por lo que se habla de Java, pues para ellos ya ha terminado. Para los demás, que alguno habrá, pues me despido con esas dos consideraciones. La primera respecto a un comentario que hice durante el curso y que al menos una persona que me ha escrito ha malinterpretado. En él hacía referencia a un agente que se dedicaba a hacer videotutoriales y a los que criticaba de modo bastante ácido. Desde luego que me refería a un caso concreto. En este caso se trata de una empresa que además, porque las conozco, impone unas condiciones auténticamente negreras a sus, llamémosle, trabajadores, que sabiendo cómo los tratan y lo que les pagan, no dejo de preguntarme de qué se ríen, y que intentan presentar esa empresa, intentan presentar el trabajo justo porque lo cobran
y ellos sí que lo cobran a un precio más que exagerado, intentan presentarlo como si fuera otro nivel que es muy superior al que hacemos los defensores de la educación libre. Pues sinceramente intenté ver algo de ese trabajo con los ojos más objetivos posibles. Simplismo, explicaciones confusas, mala edición, videotutoriales de un nivel básico bajo, que no lo pueda ver más bajo, etcétera, etcétera. Y con el añadido de chistes malos que ya podrían por lo menos haber buscado alguno bueno. Eso sí, después la empresa de Marlas, mucho marketing para venderse como el Ignin del futuro, y que incluso han intentado usar los videotutoriales que tenemos en nuestro sitio como reclamo para decir algo así como: fijaros, si estos son gratis, no podéis imaginaros los nuestros, que vais a pagar por ellos un ojo de la cara. Y mucha gente, sobre todo los que no conocen muy bien este mundo de la red, con toda la picaresca que hay en internet, pican como pardillos. Y desde luego allá ellos, a mí me da exactamente igual, pero me ha parecido una auténtica tomadura de pelo, de las que por desgracia tanto abundan en la red. Desde que empecé a elaborar videotutoriales hace ya más de 10 años, empecé también a animar a todo el que pude a que los hiciera. Desarrollé un curso sobre Camtasia que hoy ya está bastante obsoleto porque ya tiene unos 8 años desde que lo elaboré. Creo que la clave de la red, ya lo dije también muchas veces, es que todos somos protagonistas y que el papel que jugamos cada uno lo decidimos nosotros mismos. Es cierto que siempre que te lanzas a hacer algo corres el riesgo de hacer el ridículo. Todos sabemos que vamos a equivocarnos, que vamos a hacer cosas mal, y que eso lo usará seguro la gente envidiosa y resentida y la multitud de fracasados que pululan por todos lados. Pero eso ya depende del carácter de cada uno, si tienes el carácter y la seguridad de Michael Jordan o no la tienes. Como decía Homero, y no el de la Odisea, sino el Homer Simpson, intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Así que si esperas que los demás sean los que te apuntalen, los que apuntalen tu trabajo, si la confianza en ti mismo depende de lo que piensen los demás, creo que has elegido el camino de Homer Simpson. El camino de Jordan es el de la autoconfianza realista, conocer nuestras limitaciones, pero no conformarnos con ellas y querer mejorar cada día, sin ningún miedo a equivocarnos o al que dirán. Incluso dentro de la multitud de teorías que al final la mayor parte nunca valen para nada, pero una que tiene peso en la red y que es cierta, es que la clave de conseguir cosas es acostumbrarse a fracasar. Es imposible que algo que sea realmente importante lo hagamos bien a la primera. Si la primera vez que lo intentamos fracasamos, no lo volvemos a hacer, nunca conseguiremos nada. Así que yo estoy bastante de acuerdo, la clave de conseguir cosas es aprender a fracasar. Y termino con una dedicatoria final. No lo hice al comienzo del curso, que es donde se suelen poner las dedicatorias, porque esta personita a quien se lo dedico no la conocía aún en aquel momento. No me gusta hablar de mi vida privada en los vídeos, pero haciendo una excepción y porque sé que le gustará, eso espero, le dedico este curso a Alessandra, una mujer que entró en mi vida como un torbellino y que ha hecho que en tan poco tiempo todo lo que hago, todo lo que pienso, gire en torno a ella, que la quiero con toda la fuerza y toda la sinceridad de mi corazón y que deseo que algún día, lo más pronto posible, podamos estar juntos y para siempre. Mi Alesita, te tengo siempre en mi pensamiento. Y al resto, nada más, perdón por esta especie de declaración pública que tenía la necesidad de hacer. Espero a lo largo de este verano podré publicar este curso completo, como ya he hecho con otros, y de momento y durante un tiempo me voy a centrar sobre todo en Drupal, sobre el que tengo preparadas bastantes cosas, y en un futuro no muy lejano espero retomar temas de Java con algún otro curso que ojalá le parezca a mucha gente interesante como este. Me despido con la coletilla de siempre, que desde luego no voy a cambiar a estas alturas. Nos vemos.